Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, hoy estaremos hablando acerca de la anatomía del oído. Voy a intentar hacer énfasis en lo más importante o en lo más preguntable. Sin embargo, es importante que ustedes no dejen de leer los libros. Recordar que el doctor encargado de este tema fue el doctor Salazar, entonces el Latarjet más que todo y lo que dio en sus clases, ¿ok? Voy a enfatizar lo más importante, de igual manera, puntos importantes como irrigación y otros temas. Inervación, es importante que sea más puntual que lo lean del libro. Bien, ¿qué constituye el sistema auditivo? Cuando yo hablo del sistema auditivo, o mejor dicho, todo lo que es canal coclear y vestibular, no únicamente hablo de la percepción de vibraciones, porque bien sabemos que todo lo que es el sistema auditivo realmente parte a través de unas ondas de vibración, que a través de diversas partes que estemos hablando del oído va a ocurrir la transducción de esas vibras, incluyendo cosas como energía eólica, energía química, que al final termina como la transducción y tenemos la percepción del oído, en donde participa corteza, entre otras cosas que también van a ver. Entonces, ¿qué me importa? Que bueno, que el sistema auditivo no únicamente habla de la audición, sino también estructuras como equilibrio, ¿ok? También vamos a tener un laberinto vestibular que comprende también lo que es el equilibrio, ¿bien? Básicamente esto es todo lo que podamos ver en un corte, ¿ok? Aquí vamos a tener pabellón auricular, vamos a tener el conducto auditivo externo, conducto auditivo medio, así como el interno. Y esto es lo que le estaba hablando, no es únicamente la audición, sino que yo también tengo los conductos semicirculares, los cuales me van a dar el equilibrio. Bien, equilibrio, acá tenemos por acá, y audición. Todo lo que es la parte de los conductos semicirculares, estoy hablando entonces de equilibrio, y todo lo que sea cóclea, estoy hablando entonces de audición. Bien, conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo, ¿ok? Básicamente va a ser todo lo que me va a recibir en primera instancia. Mejor dicho, el pabellón auricular es el responsable de recibir esas vibraciones que vienen de la parte externa. Esto que estamos viendo acá, que es el orificio, se denomina meato acústico externo, ¿ok? Es meato acústico externo, conducto auditivo externo propiamente, porque tenemos dos porciones. Si yo hablo de conducto auditivo externo propiamente o de la porción externa, tengo el conducto auditivo y tengo pabellón auricular. El conducto auditivo externo, aquí podemos ver que se relaciona hacia posterior con lo que es la apófisis mastoide, hacia anterior con la articulación temporomandibular. También vamos a tener acá el hueso temporal. Obviamente toda esta porción auditiva se encuentra en el interior de la porción petrosa del hueso temporal, ¿ok? Eso es un punto muy importante. Bien, vamos a hablar entonces del pabellón auricular. Antes de yo poder entrar o adentrarme directamente a lo que es el conducto auditivo externo, yo tengo una estructura que es la que me recibe todo en primera instancia. Por así decirlo, hay que mirar ese pabellón auricular como una antena, ¿ok? Como lo primero que recibe esas vibraciones. Este pabellón auricular tiene una parte, ¿ok? El pabellón auricular es pura cartílago, muchachos, es puro cartílago. Solamente que esto está recubierto de piel. Y cuando vamos a echar un vistazo a través del cartílago y a través de la piel, vamos a poder ver o percibir diferentes estructuras, ¿ok? Básicamente, para recordar lo que es el pabellón auricular, vamos a tener una especie de reborde en la parte más externa, ¿ok? Que se denomina el hélix, ¿ok? Todo esto es el hélix. Ojo, en piel esto es hélix. Luego vamos a tener que una especie de saliente, pero cada vez más anterior, que se denomina antihélix. ¿Qué es esto que está acá? ¿Ok? Miren, yo tengo por acá el hélix, que es todo el orificio, ese reborde que se encuentra en la parte más externa, y aquí tengo antihélix. Pero ¿cómo tengo el antihélix? Bueno, el antihélix se empieza desde acá y a medida que más superior se le considere, se traza una especie de curvatura hacia adelante y hacia medial, en donde yo abro en dos ramas, ¿ok? Entonces esta parte superior hablaría entonces de las dos ramas del hélix. Perfecto. Vamos a tener por acá lo que es el trago, que es esta saliente que se encuentra hacia adelante, y vamos a tener el antitrago. ¿Ven? Aquí, trago, antitrago. Trago hacia adelante, esto es una vista anterior, esto es una vista posterior, entonces la saliente que está más anterior es el trago y la que está hacia posterior es el antitrago. ¿Ok? Perfecto. Ahora, resulta que entre esas salientes yo tengo canales que son una especie de fositas.
Primero vamos a tener que entre hélix y antihélix tengo esta fosa escafoidea o también denominada la fosa del hélix. Tiene sentido porque si está entre hélix y el antihélix, bueno, fosa del hélix, perfecto. Ahora, entre esas ramificaciones que ocurre entre el antihélix en la parte más superior, vamos a encontrar una fosa denominada fosa triangular. Bien, ahora vamos a tener también este espacio que se encuentra acá que se denomina la concha. Esto que se encuentra toda la porción de acá. Bien. Y vamos a tener también esta estructura que es únicamente piel. Aquí, como pueden ver, esta es la parte cartilaginosa, carece de esa parte, que es el lóbulo de la oreja. Bien, es pura piel. Es aquí donde se insertan los zarcillos y todo eso. Entonces, para repasar, tenemos hélix, el antihélix, la concha, el trago, el antitrago. Y el lóbulo, por supuesto. Y tenemos entonces la fosa triangular y la fosa escafoidea. Entre trago y antitrago tenemos una escotadura, una incisura que se denomina incisura intertrágica. Fácil. Trago, antitrago, incisura intertrágica. Perfecto. Ahora bien, cuando estamos hablando entonces de cartílago, aquí es que yo puedo denominar, esto es el hélix, ¿ok? Para ubicarnos un poquito más. Esto es el hélix, aquí está el antihélix, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando acá? Cuando yo estoy hablando de cartílago propiamente, entonces yo puedo decir, tengo una cabeza, un cuerpo, y aquí está, miren la cola. Eso es la cola del hélix, ¿ok? O sea, puedo discernir las diferentes partes de lo que es el hélix. Tengo aquí mi antihélix, por supuesto. Puedo ver que entre la cola, muchachos, entre la cola del hélix y la parte del antitrago, tengo una especie de canalcito, ¿ok? Tengo un canal por acá y una separación, no hay lóbulo, aquí está el lóbulo, no hay lóbulo, porque es una parte únicamente de piel. Por eso es que en esa parte no debe existir tanto dolor, ¿ok? Bien, perfecto. Irrigación. La irrigación de todo lo que es la parte del pabellón auricular va a estar a cargo de la arteria temporal superficial y la arteria auricular posterior. Cuando hablamos de arteria temporal superficial, recordamos que la arteria carótida externa asciende y ya cuando llega aproximadamente a esta altura, una de sus ramas terminales, vamos a tener dos, por supuesto, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. Esta arteria temporal superficial asciende y asciende en relación a la parte anterior y externa de este pabellón auricular. Esta arteria nos van a dar esta especie de ramitas que son anteriores, que es la parte anterior del pabellón auricular, ¿ok? Aquí está la arteria temporal superficial, miren, la carótida externa, como asciende, se ramifica, ¿ok? Y asciende como arteria temporal superficial. Esta arteria temporal superficial me va a dar estas ramitas, ¿ok? Que se denominan como una especie de ramas perforantes y me irrigan la que es la parte anterior. Ahora bien, no únicamente la arteria temporal superficial, que es una rama terminal, sino que una colateral de la arteria carótida externa, denominada la arteria auricular posterior, también se va a encargar de darme una especie de ramas perforantes para encargarse de la región posterior del pabellón auricular, ¿ok? Entonces, la arteria temporal superficial en la parte anterior y la arteria auricular posterior. El Latarjet también nos dice que esta arteria en la parte superior, por la parte del hélix, puede ocurrir una especie de anastomosis entre la arteria temporal superficial en la parte más superior y la arteria auricular posterior, la cual me dé una especie de arterias perforantes y me irrigue en esta región, ¿ok? Aquí lo indico, una anastomosis entre esas dos. Cuando hablamos del drenaje venoso, vamos a tener a la arteria retromandibular. Esta arteria retromandibular también tenemos la arteria auricular posterior, ¿ok? Esta arteria retromandibular me recoge entonces el drenaje venoso, recordando que el drenaje venoso me recoge y la arteria irriga, recoge, hasta que esta drena finalmente en la vena yugular externa, ¿ok? Aquí está, auricular posterior y la vena retromandibular. Bien, cuando vamos a hablar de de los músculos, esto de verdad no es muy importante debido a que, por ejemplo, los libros indican a que los músculos son unos músculos vestigiales o que no tienen una función en absoluto. Sin embargo, vamos a tener tres músculos que son extrínsecos y ciertos músculos que son intrínsecos. Bien, vamos a tener entre los músculos extrínsecos el músculo auricular superior, el músculo auricular anterior y el músculo auricular posterior. Ahora bien,
El músculo auricular superior, tanto como el auricular anterior, son músculos que se van a insertar en el borde del hélix, como pueden ver acá, y ambos son músculos que se insertan a nivel de la galea aponeurótica. Es decir, yo puedo decir que estos músculos auricular superior y anterior son músculos que se relacionan con el músculo occipito frontal, ¿ok? O con la galea aponeurótica. Acuérdense que tenemos entonces vientre frontal de músculo occipito frontal, el vientre occipital de músculo occipito frontal y la galea, que es la que se encuentra en la porción más superior, ¿verdad? Entonces se inserta a nivel de la galea. Tengo algo como así. Tengo el vientre aquí frontal, el vientre occipital, esto es un cráneo, por así decirlo, y todo esto es la galea, ¿ok? Este es el vientre occipital, el vientre frontal, y como aquí yo tengo el pabellón auricular. Entonces tengo los músculos que se insertan a nivel de esa galea, ¿ok? Perfecto. Ok. Y finalmente este músculo se relaciona más hacia la apófisis mastoide, que es el auricular posterior. Entonces tengo dos músculos, que es el auricular superior y el auricular anterior, que se inserta a nivel de la galea aponeurótica, y el auricular posterior, que se relaciona entonces con la apófisis mastoide. Funciones. Bueno, hay personas que tienen estos músculos más desarrollados y realmente sí pueden hacer o traccionar los movimientos del pabellón auricular. Sin embargo, la mayoría de las personas, bueno, estos músculos no tienen funciones. Ahora, tenemos músculos intrínsecos, que son músculos que no son músculos que se originan y se insertan en el mismo pabellón auricular. Tenemos este músculo, gran músculo del hélix, que se inserta, como pueden ver, entre todo lo que es el hélix. Tenemos el pequeño músculo del hélix, que se inserta también entre una especie de la parte superior de la concha, o también o sea, entre concha y una de las ramas del antihélix, y se inserta en el hélix, o mejor dicho, corrijo, entre el antihélix, entre las ramas que están acá, y el hélix. Tengo también el músculo del antitrago, que se origina en el antitrago y se inserta en el trago. Y el músculo del trago, que se origina propiamente en el trago y se inserta otra vez en el trago. Es decir, el gran músculo del hélix se inserta únicamente en el hélix, el músculo del hélix, pero el pequeño, que se inserta entre antihélix y el hélix, el músculo del antitrago, que se origina en el antitrago y se inserta en el trago, y el músculo del trago, que se origina en el trago y se inserta en el trago. Perfecto, entonces. ¿Cuál es su inervación? De los músculos extrínsecos, como ya sabemos, el par craneal número 7, es decir, el nervio facial. Ahora, el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo, básicamente, vamos a estar constituido por una parte cartilaginosa y una parte ósea. La parte cartilaginosa es lo primero que nosotros podemos observar. Bueno, no se observa, pero, o sea, es la parte más externa. Y a medida que más interno y medial se le considere, entonces yo puedo hablar de una parte ósea. ¿Qué puedo ver en un conducto auditivo externo? Bueno, en un conducto auditivo externo voy a ver que hay variabilidades, estrechamientos, ¿ok? La parte cartilaginosa, una parte ósea, y ellas van a variar en su diámetro. Y voy a ver un istmo, que es entre la parte en donde yo uno la parte cartilaginosa y la parte ósea. Veo más en su interior una especie de glándulas, que son glándulas sebáceas, glándulas que también van a provocar cerumen, ¿ok? Entonces eso que podamos ver, una especie de conducto que presenta irregularidades de diámetro y un istmo, que es el que me une las dos porciones. ¿Qué porción es más grande? Muchachos, la porción ósea. Esta es la más grande, ¿ok? Suele ser pregunta. ¿Cuál tiene mayor predominancia? La parte ósea. ¿En qué hueso? En el hueso temporal. Relaciones. Hacia posterior, este conducto se va a relacionar con la apófisis mastoide, como les mostré. Hacia superior, con la fosa craneal media. Cuando vemos una vista del endocráneo, ¿verdad? De los modelos ya de laboratorio, podemos ver lo que es el techo, ¿correcto? Todo ese techo y toda esa parte vamos a encontrarnos con la fosa craneal media. Hacia anterior, como les mostré, tenemos la articulación temporomandibular. Hacia medial tenemos la membrana del tímpano, porque yo tengo, muchachos, ¿verdad?, que la membrana del tímpano me constituye la parte más externa de la membrana timpánica, pero mi parte más medial de mi conducto auditivo externo es la membrana timpánica. ¿Por qué? Porque resulta
que la dirección, o sea, yo tengo el pabellón auricular, ¿verdad? Imagínense el pabellón auricular. Y para yo, vamos a suponer que yo tengo un otoscopio. Y yo necesito mirar hacia adentro, mirar las estructuras que están hacia adentro. Yo no voy a introducir eso de manera lineal, sino que vamos a suponer, esta es mi cara, ¿verdad? Vamos a suponer que yo estoy mirando hacia acá. Esta es mi cara. Y yo necesito entonces mirar hacia mi conducto auditivo externo. Esta es mi nariz, ¿ok? No así, pero bueno. Esta es mi cara. Yo estoy mirando hacia adelante. Esto es anterior. Y esto es mi pabellón auricular. Resulta que para yo poder observar hacia el interior, yo tengo que mirar así. Mis tímpanos están hacia esta dirección, es decir, hacia anterior y hacia medial. Entonces yo antes de llegar, como pueden ver, tengo pabellón auricular, conducto auditivo externo y tengo membrana timpánica. Entonces, para yo poder ver una vista medial, lo primero que voy a tener es la membrana timpánica. Entonces ese es mi límite medial. Hacia inferior, pero mejor dicho, no es inferior como tal, sino un límite inferomedial, tengo la glándula parótida. Y hacia lateral, un orificio elíptico que básicamente es el meato acústico externo, conducto auditivo externo. El orificio, mejor dicho, porque no es conducto. Tengo el orificio de conducto auditivo externo, que es la parte más externa. ¿Bien? Perfecto. La inervación. Muchachos, la inervación es muy, 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 muy importante. Porque esto es lo que le suelen colocar de la pregunta del parcial. Y en las inervaciones podemos ver que tiene una amplia inervación. Vamos a tener la parte del nervio trigémino con la parte más superior con el nervio aurículo-temporal. Vamos a tener que en la parte de la concha tenemos el nervio facial. Vamos a tener también el nervio vago, ¿ok? Como pueden ver, cerca de la membrana timpánica. Y vamos a tener la contribución del plexo cervical, ¿ok? Con el nervio auricular mayor. Es decir, el plexo cervical con el nervio auricular mayor se encarga de lo que es la parte posterior, el reborde, así como también el lóbulo y la región inferior. El aurículo temporal con el trigémino con la parte superior. Y la concha, la parte facial. La concha acá con el nervio facial y el nervio vago. Es importante, muchachos. Pregunta de parcial, ¿ok? No digan que no los diga. Tiene demasiada inervación. Entonces es importante que tomen todo eso en cuenta. Bien, vamos con oído medio. Esto lo puse porque, bueno, mis muchachos, esto fue presencial y bueno, para que estuvieran siempre despiertos. Bien, ¿quiénes son los protagonistas de este oído medio? Los protagonistas de este oído medio son los huesecillos del oído. Entre los huesos del oído tenemos el martillo, el yunque y el estapedio, que es importante que también conozcan sus otros nombres. El martillo también se puede conocer como el malleolo, el yunque también se puede llamar como el incus y el estapedio o estribo. ¿Por qué es importante? Porque sus articulaciones no es martillo yunque, es incundo malleolar. O sea, se denomina es con esos nombres. ¿Ok? Incundo estapedial. Ese es el tipo de articulaciones que tiene. El martillo vamos a tener una cabeza, una apófisis lateral una apófisis lateral o la apófisis corta del martillo, una apófisis anterior y el mango del martillo. También tenemos que en esta región, que es la más inferior del martillo, tenemos el ombligo del martillo, el humbo, ¿ok? Que es importante, es muy importante. De todos estos huesos, lo que más me importa es que ustedes sepan la parte del martillo. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. También tenemos acá, este es el yunque, ¿ok? Se los presento, o el incus. Bueno, espero no estar presentándoselos, que ustedes sepan lo que están haciendo y estén repasando. Que contiene una rama corta, una rama larga y una cara articular. ¿Para qué? Miren esto. Cara articular para yunque, cara articular para martillo. Eso es lo bonito de neuro. Todo te dice con qué se está articulando. Que si los huesos del cráneo, apófisis cigomática de temporal, el temporal de cigomático y así. Literalmente todo te dice cómo se articula. Entonces aquí tengo la cara articular, cara articular. Aquí también podemos ver, aquí podemos ver la rama larga del yunque. Perfecto. Bien, esto es lo que básicamente se articula con la cabeza del estribo. Y aquí tengo el estribo, el estapedio. Este es otro hueso importantísimo. Tengo dos importantes, más que todo. El martillo y el estapedio. Vamos a negrar un poco el yunque. No, mentira, porque si el yunque falla, no escuchamos. Esto, muchachos, es el hueso estapedio, estribo. Esto se llama estribo estapedio porque no sé si conocen, para montarse en un caballo,
¿Saben esa? Lo que pasa es que no sé si ustedes han visto, ¿no? Para yo subirme a un caballo hay una estructura igualita a esta, idéntica, que es donde yo coloco el pie en esta base del estribo y yo me subo. O sea, yo pongo la, vamos a suponer, voy a poner la pierna izquierda, me monto y subo la derecha y me subo al caballo. Bueno, aquí. Es nada más para que sepan la forma. Esta base del estribo es importantísima, ya van a ver por qué. Tengo la rama posterior, la rama anterior del estribo y la cabeza del estribo que se va a unir con la apófisis lenticular del yunque, ¿ok? Aquí podemos ver entonces cómo quedaría todo articulado. El martillo con la cara articular para el martillo del yunque y aquí apófisis lenticular con el estapedio. Bien, este tipo de articulaciones, todas son articulaciones de tipo sinovial. ¿Ok? Tiene una amplia gama de movimientos precisamente porque estos huesos son los encargados de vibrar para hacerme una traducción de las vibraciones que están llegando. Bueno, no traducción, por así decirlo, pasarla. Esta es de tipo celar, que nos quiere decir que básicamente están, mire, como pueden ver, encaja perfectamente, ¿ok? Es una articulación que estuviera casi que como si estuvieran hechas, moldeadas, perfectas, ¿ok? Y esta es de tipo esferoidea. Bien. Ok. Les presento esto. Esto es mi oído medio. ¿Ok? Esta es mi cavidad, mi caja del oído medio. Como pueden ver, tenemos diversas estructuras que se encuentran en el oído medio, como la tuba auditiva, el músculo tensor del tímpano, la eminencia piramidal, muchas estructuras. ¿Ok? Y esto suele ser pregunta de parcial. Todo lo que yo les voy a decir a partir de ahorita es pregunta fija de parcial. Entonces necesito que presten mucha atención. Como les dije, la pared lateral va a estar constituida por la membrana timpánica, porque yo les dije que la membrana timpánica iba hacia medial, entonces el conducto auditivo externo se encuentra hacia lateral. Si yo intento buscar mi parte de oído medio, tengo que decolar la membrana timpánica para yo poder ver lo que se encuentra en lo que es el oído medio. Entonces mi pared lateral es la pared membranosa. ¿Por qué? Porque tengo la membrana timpánica, membranosa y membrana timpánica. Otra cosa, muchachos. En el parcial no le van a decir la pared lateral, la pared medial, la pared anterior. Eso es muy bonito para que sea verdad. Aquí le van a preguntar como pared membranosa, pared carotidia. Entonces es importante que se sepan los nombres. ¿Qué yo voy a ver? En esta pared membranosa yo voy a ver estas estructuras. Por eso les dije que era importante saberse las partes del hueso martillo. ¿Por qué? Porque lo que va a sobresalir, que está muy adherido a esa membrana timpánica, es las partes del hueso martillo. ¿Ok? Aquí vamos a poder ver lo que es la apófisis lateral, el manubrio del martillo, el umbo o el ombligo del martillo, que es la parte más inferior. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Bueno, estas partes del martillo son las que me van a poder delimitar cómo yo voy a dividir esta membrana timpánica en cuadrantes, ¿ok? Entonces, esta apófisis lateral me va a dividir primero en dos partes, una pars flácida y una pars tensa. ¿Cómo yo divido eso? La pars tensa se va a unir o se va a adherir, o sea, se llama pars tensa, porque es una parte más dura, por supuesto, obvio, valga la redundancia, y precisamente porque lo que mantiene adherido a la membrana timpánica, a ese hueso, es una especie de, de membrana, ¿ok? De anillo. Ese anillo es el que me adhiere la membrana timpánica con el hueso. Entonces lo genera tenso. Ahora, ¿se encuentra en toda la extensión redonda? No. ¿Por qué? Porque yo tengo membrana hasta acá. Todo esto sería mi pars tensa hasta que llego a esta parte y toda esta parte sería pars flácida. La pars flácida es la parte por la cual si nosotros realizáramos una investigación, yo la parte más fácil de decolar, por supuesto, es la parte flácida que no está tensa. Esto es muy tenso, ¿ok? Bien. Yo puedo entonces dividir esta membrana timpánica en cuadrantes para su investigación y me lo va a delimitar precisamente, por ejemplo, este ombligo, que me va a delimitar en una parte arriba y abajo. Ahí, arriba y abajo.
Bueno, superior e inferior. Ok, esto es superior, esto es inferior, esto es anterior y esto es posterior. ¿Cómo lo sé? Bueno, para yo saber qué es anterior y qué es posterior, yo tengo esta estructura que está acá, que se denomina cono luminoso. ¿Ok? Este cono luminoso va a ocurrir cuando yo esté introduciendo un otoscopio. Yo voy a poder ver ese cono luminoso que me indica la integridad de la membrana timpánica. Si yo pongo luz en esa membrana y este cono no se produce, entonces yo tengo algún tipo de defecto. Se produce básicamente ese cono de luz porque la membrana timpánica no se encuentra de manera uniforme insertada, sino que ella presenta una inclinación. Entonces esa inclinación se ve así. Voy a tener entonces un cuadrante anterior-inferior, un cuadrante... ¡Ay! El anterior-inferior es este. Anterior-inferior, que se ve el cono de luz, el antero-superior, el postero-superior y el postero-inferior. ¿Qué detalles voy a ver? Voy a ver detalles como, eso dice las diapositivas de su doctor, detalles como es una membrana de color perlada que se debe ver no transparente, pero sí translúcida, como pueden ver, miren, no es transparente, no es totalmente transparente, no es un vidrio, pero sí tiene que ser translúcida para yo poder observar entonces los elementos que se encuentran en su interior. Miren cómo yo puedo ver, por ejemplo, en el cuadrante posterior superior, partes del martillo, ¿ok? En la región más inferior se puede ver una especie de color azul, ¿ok? En la región más inferior, que así básicamente hace referencia a que en la porción inferior yo tengo la sombra de la vena yugular, que es la parte más inferior, ¿ok? Perfecto. Listo entonces con la pared lateral o pared membranosa. Ahora, la pared medial. En la pared medial esta es realmente la pregunta de examen y la pregunta más controversial, porque esta pared medial se denomina pared laberíntica. ¿Y quién es el que me da más problema? Este señor que está acá. Porque a pesar de que muchos libros digan, voy a empezar así de una porque es necesario que lo sepan, muchos libros indiquen que la eminencia piramidal se encuentra en la pared posterior, no se encuentra en la pared posterior, ¿ok? Es parte de la pared medial. ¿Según quién? Según el Latarjet. Y como el doctor Salazar se rige en el Latarjet, entonces yo me voy a regir en el Latarjet porque esas son sus preguntas, ¿ok? ¿La eminencia piramidal se encuentra en la pared posterior? No y no. Se encuentra en la pared medial. Esa es la pregunta del parcial, casi siempre. ¿Qué características yo puedo ver? Puedo ver una saliente, ¿ok? Que se denomina el promontorio. Este promontorio, esta es la pared medial. Y es como les dije, yo describo mi oído medio como una especie de cubo, ¿verdad? O sea, voy a explicar qué es lo que estoy viendo para que puedan entender. Esto que está acá, yo estoy viendo un oído de la parte externa. Es decir, yo soy una persona que está viendo el oído desde afuera. Entonces, ya yo quité esto de acá, esta semipared externa, que sería membrana timpánica, yo la quité esta membrana externa, y esto sería lo que yo veo medial. ¿Ok? Esto sería anterior, esto sería posterior, esto sería inferior y esto sería superior. Ya yo quité mi pared externa, que es la pared de la membrana timpánica, la decolé, y ahora es que yo estoy viendo entonces lo que está acá en la pared media. ¿Qué es lo más prominente? ¿Qué es lo primero que yo veo? Este promontorio. Ese promontorio es una... Si la membrana timpánica era mi límite medial, ¿verdad? Del conducto auditivo externo, pero ahora era mi límite lateral y esta es mi pared medial, entonces esta va a ser mi pared lateral del oído interno. Entonces, esta pared medial se relaciona con el oído interno. Y precisamente este promontorio se relaciona con la base de la cóclea, ¿ok? Que ya lo van a ver. Entonces, este promontorio va a alojar algo que se denomina el plexo timpánico. Ese plexo va a estar constituido, no sé si se acuerdan por allá anatomía, que el nervio glosofaringeo por allá, reviviendo trauma, por allá por la región, por su región donde está el nervio glosofaringeo, él está constituido por dos ganglios, ¿verdad? Un ganglio superior y ganglio inferior.
Resulta que en el ganglio inferior tenemos un ganglio o en ganglio inferior sale un nervio que se denomina nervio de Jacobson. Ese nervio de Jacobson, ¿ok? Asciende y forma contribuciones de otros nervios, como por ejemplo del plexo simpático carotidio, y conforman este plexo. Y este plexo me va a dar como resultado un nervio, ¿ok? Entonces tengo el promontorio que me aloja también el plexo timpánico. Vamos a tener la ventana oval y la ventana redonda, ¿ok? Que es importante que sepan que la ventana oval tiene una relación superior y posterior a la ventana redonda. La ventana redonda también se encuentra hacia posterior, pero se encuentra hacia inferior. Y la ventana oval está superior, ¿ok? Se denomina ventana oval o ventana vestibular y la ventana redonda o la ventana timpánica, que va a relacionarse con las rampas vestibular y las rampas timpánicas que se encuentran en el oído interno respectivamente. Vamos a encontrar estas dos cositas que también es pregunta. Hacia superior y posterior, lo primero que tenemos es este canal que corresponde con el conducto semicircular lateral, ¿ok? Es importantísimo. Eso suelen preguntar que si responde con el conducto semicircular lateral, que si canal facial, no. Conducto semicircular lateral. Y hacia inferior tenemos el del canal del facial, que recuérdense que el trayecto del nervio facial por el canal del facial se relaciona con el oído medio, tiene una porción timpánica. También vamos a tener entonces la pirámide, ¿ok? Esa pirámide que es importantísima, lo que les acabo de decir, que corresponde ¿por qué ocurre la pirámide? La pirámide ocurre porque se está introduciendo el músculo del estapedio, ¿ok? Entonces él entra por la pared medial. Perfecto. Vamos con, aquí está, miren, esto es lo que le estaba explicando, la eminencia piramidal. Músculo del estribo o músculo del estapedio, ¿ok? Miren, por acá está. Aquí está el músculo, aquí se hace una eminencia piramidal, la pirámide, y él se inserta acá. ¿Hacia dónde está el estapedio? Este es el estapedio, miren. Aquí se puede ver mejor. Déjenme ver si puedo hacer zoom. A ver, aquí, sí. Miren, aquí está músculo del estribo. Se inserta aquí, donde está la apófisis del estapedio. Y bueno, se encarga de hacer su función. Ok, y esto está aquí. Bien. ¿Qué es importante? Esta es la pregunta que le van a hacer con respecto a los músculos que se encuentran en la pared medial. Tenemos dos músculos, muchachos. Tenemos el músculo tensor de la membrana timpánica o músculo del martillo y el músculo del estapedio. Son antagonistas, es decir, una función de uno va a encontrar la función de otro, es decir, hacen funciones que divergen. El tensor del tímpano tracciona medialmente el manubrio, lo que va a tensar la membrana. Esta también impulsa medialmente la base del estribo, comprimiendo el líquido del oído interno. Y el estapedio tracciona hacia atrás la cabeza del estribo, moviendo lateralmente, disminuyendo la presión sobre el líquido. Y el manubrio se lateraliza, disminuyendo la tensión de la membrana. Ahora, ¿para qué funcionan estos músculos? Bueno, cuando alguien escucha música muy fuerte, vamos a suponer que ustedes están percibiendo una cantidad de ondas muy fuertes. ¿Qué es lo primero que uno hace? Taparse los oídos, ¿correcto? Entonces, precisamente para yo evitar que esos oídos fuertes me dañen el interior del oído medio, yo necesito traccionar, ¿ok? Entonces ellos se encargan de traccionarme para que esas vibraciones no lleguen de manera muy violenta. Mientras que el músculo del estapedio lo que hace es hacer que como básicamente la base del estribo, ¿verdad? Está compactando con esta ventana oval que está aquí, ¿verdad? O sea, yo coloco aquí la base del estribo en esta ventana oval. Y cuando estos huesecillos empiezan a vibrar, mandando toda esa información que llega al medio externo, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros hablamos son vibraciones. Esas vibraciones hacen que todos los huesitos empiecen a temblar, tiemblan, hasta que el hueso final, el hueso que lleva, aquí está, ellos empiezan a vibrar acá, desde el martillo, pasa por yunque y termina en el estapedio. Y el estapedio, esta base, empieza a salir, entrar. O sea, empieza a mover esa ventana oval, moviendo las rampas.
Entonces, ¿qué hace? A medida que más ella se mueva, más información lleva. Y obviamente que si yo llevo un sonido que lleva demasiada vibración, ella se va a mover de manera más brusca. Es decir, sonidos que suenen muy fuertes. Entonces, de esa manera, yo disminuyo la frecuencia con la que está entrando. Y así puedo evitar, ¿ok? Evitar que entre más sonido. Y el tensor de la membrana timpánica, de esa manera también, por así decirlo, me contribuye a esos sonidos. Ahora bien, la pared tegmentaria. La pared tegmentaria es la pared superior, ¿ok? En esa pared superior no encontramos muchas cosas, sino que básicamente aloja las partes superiores de los huesecillos y es el que separa la cavidad timpánica del piso. Aquí está. Esta es la pared tegmentaria, ¿ok? La pared superior. La pared inferior yugular. La pared inferior o yugular básicamente corresponde por el bulbo superior de la vena yugular. La vena yugular cuando asciende da como una vueltita, por así decirlo, y aloja acá. Miren, deja una parte superior y me deja hacia acá Por eso es que precisamente cuando se ve la membrana timpánica se ve ese reflejito a su lado, ¿ok? Bien, la pared posterior o la pared mastoidea. La pared posterior y pared mastoidea, entonces vamos a descartar que se encuentra la pirámide y vamos a añadir algo denominado el antro mastoideo. El antro mastoideo, la entrada del antro mastoideo, ¿ok? Vamos a tener entonces, muchachos, que los huesos van a estar constituidos por dos porciones. Una porción compacta y una porción esponjosa. Este antro mastoideo y van a tener antro y celdillas mastoideas, que son estos huequitos que ven aquí. Estos huequitos, aquí, huecos, que van a corresponder con una pared, una cavidad neumática llena de espacios, por así decirlo, que corresponde con la porción esponjosa, ¿ok? Del hueso. Y vamos a tener por acá un nervio que se denomina nervio cuerda de tímpano, que es súper, lo espero que lo conozcan, que atraviesa la pared posterior y sale por la pared anterior, ¿ok? Esto es posterior, esto es anterior, pared posterior donde se encuentra la apófisis mastoidea. Sale aquí con el nervio cuerda de tímpano, ya el nervio facial, entonces ya está traccionando su porción mastoidea, que es por donde sale el cuerda de tímpano, entonces se pasa por el oído medio de posterior hacia anterior. Y por último la pared carotidia, la pared anterior, ¿por qué? Porque lleva la arteria carótida, miren cómo está por acá. Voy a tener el orificio timpánico de la trompa auditiva o la trompa faringotimpánica. La trompa faringotimpánica, muchachos, tiene dos inserciones, una inserción ósea y una inserción membranosa. Faringotimpánica. La porción timpánica es la que me va a dar la porción de acá arriba y tiene su porción membranosa, ¿ok? Y tenemos el orificio del músculo tensor del tímpano. Bien. Y por supuesto el orificio del cuerda de tímpano, porque el orificio del cuerda de tímpano, aquí está, miren, posterior, pasa todo entre los huesecillos, miren, yunque, martillo, y se pasa por el anterior. Aquí puse algo que encontré en el látex y aquí dice que el canalículo carotidio timpánico comunica las dos cavidades entre sí, el conducto carotidio. Arterias. Estilo mastoidea, timpánica, meningia media griega, ascendente y la carótida interna. Además de los nervios musculares, existen nervios sensitivos y autónomos provenientes del nervio timpánico y los nervios carotidio-timpánicos, que vienen del plexo carotidio interno. Ok, algo que me faltó, que pensé que tenía una diapositiva de eso, es la función de la trompa auditiva. Vean, resulta que todo lo que está llegando del exterior es aire. Al final es aire. Son ondas que se transmiten de aire, por eso es energía eólica. Si yo agarro y meto unas cantidades abruptas de aire que vienen de la parte externa y yo no la contrarresto con más aire, ese oído medio explota. Entonces, ¿qué pasa? La trompa faringotimpánica me comunica faringe con tímpano, valga la redundancia. Entonces, ¿qué yo hago? Absorbo aire a través de lo que es la boca, pasa por faringe, entonces yo contrarresto aire que viene del medio externo por parte de la faringe y aire que viene del conducto auditivo externo, aire y aire, entonces de esa manera yo hago que el oído medio tenga las dos partes de aire. Precisamente por eso cuando estamos en una parte que tiene mucha altitud o se me tapan los oídos, lo primero que yo hago es bostezar. Yo bostezo. ¿Para qué? Para meter aire y que de esa manera se destape. Bien, vamos con oído interno, ya vamos terminando.
El oído externo tiene cavidades óseas excavadas en porción petrosa del temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que el oído externo realmente pasa como los ventrículos. Yo tuve que introducir un líquido y ese líquido se volvió rígido. O sea, ese laberinto no está como tal, eso no es hueso. Son cavidades excavadas, ¿ok? Que se encuentran en la porción petrosa. El laberinto óseo se encuentra a su vez ocupado por un laberinto membranoso. Y ese laberinto membranoso está constituido por endolinfa. Y entre el laberinto óseo y laberinto membranoso tengo perilinfa, que es el que me va a evitar que haya, por así decirlo, como corrosiones, por así decirlo, entre endolinfa y la parte ósea. El laberinto óseo contiene perilinfa y membranoso endolinfa. Las paredes de los sacos membranosos contienen receptores nerviosos a partir de los cuales se constituye el nervio vestíbulo coclear, que constituye aferencias auditivas. Son los que van a llevar la información. El nervio coclear y el nervio del equilibrio vestibular. Coclear de auditivo y de equilibrio vestibular. Tenemos un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Ahora bien, primero tenemos vestíbulo. El vestíbulo, muchachos, realmente esa palabra vestíbulo hago referencia a una entrada. Entonces esto es la entrada. Este vestíbulo se va a encontrar detrás de la cóclea y delante de los conductos semicirculares. Ese vestíbulo hacia lateral tengo la ventana oval y la ventana redonda. Como les dije, la ventana oval va a ser lo que, como se acuerdan, lo que les dije, ese oído medio que tenía la ventana oval y la ventana redonda como límite medial, aquí va a ser mi límite lateral. La ventana oval entonces relacionándose con la base del estapedio, ¿ok? Que es la parte más lateral. En la medial tengo la cresta vestibular con los recesos utricular y sacular. ¿Qué pasa? Cuando vayamos a ver el laberinto membranoso, vamos a encontrar la sácula y el sáculo y máculo. ¿Qué pasa? El asáculo y el utrículo, perdón. La mácula es la versión, los receptores vestibulares. El sáculo y el utrículo, se puede decir sáculo y utrículo cuando yo estoy hablando de membrana, laberinto membranoso. Si yo hablo de receso utricular y receso sacular, son unas especies de zonas excavadas en hueso que contienen diversas celdillas por las cuales van a pasar receptores de los nervios. Las máculas cribosas, que son esos huequitos, acuérdense que cribas, hago referencia a colador, ¿ok? Algo agujereado, ¿bien? El orificio interno del acueducto del vestíbulo. En la parte superior tengo los orificios de los conductos semicirculares. Aquí pueden ver los conductos semicirculares, como vamos a tener diferentes partes de las superficies ampulares y no ampulares. También vamos a tener, en el inferior tengo la lámina ósea y la hendidura vestíbulo-timpánica. Bien, vamos a hablar de conducto semicircular. Los conductos semicircular, muchachos, vamos a tener 3 que se van a encontrar dispuestos en los diversos ejes. ¿Por qué? Porque los conductos semicirculares albergan en su interior la endolinfa. Y esa endolinfa es la correspondiente a lo que yo voy a ver del aparato vestibular. En este caso, cuando hablamos de los conductos semicirculares. ¿Ok? Ellos se encuentran detrás y arriba del vestíbulo. Vamos a tener conductos semicirculares anteriores, posteriores y laterales. Son tubulares y en forma de herradura. Un orificio se encuentra dilatado y ampular, el cual en ese orificio dilatado o ampular es donde yo voy a tener esos receptores para yo poder tener los nervios vestibulares que me conformen la porción vestibular del nervio vestíbulo coclear. ¿Ok? Entonces esos dilatados contienen mis receptores sensitivos. Y las partes no ampulares, que no tienen la ámpula, que no es la parte receptiva, se encuentran originados en planos perpendiculares entre sí. Como les dije, esos conductos semicirculares, lo voy a dibujar acá, van a tener diversos planos, uno lateral, uno anterior y uno posterior. ¿Ok? Esos se encuentran de esa manera debido a que ellos son los que esa endolinfa se mueve a medida que yo muevo la cabeza. Si yo estoy parada, yo empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas, obviamente yo voy a llegar a un momento en el que yo me voy a marear. Y es precisamente porque no estoy permitiendo que esa endolinfa, llegue de manera tranquila, sino que se está moviendo como loca. Entonces, esa endolinfa, si yo me muevo hacia arriba, hacia abajo, yo estoy moviendo entonces el aparato vestibular de arriba y abajo, estoy moviendo conducto semicircular y así, ¿me entienden? Entonces, conducto semicircular lateral se encuentra de manera horizontal y es el único horizontal. Es decir, si yo muevo mi cabeza, como haciendo no, diciendo no, la endolinfa se está moviendo adelante hacia atrás, como en dirección a ese conducto.
La superficie ampular se encuentra en la pared anterolateral, en la pared medial del oído medio. Tengo un conducto semicircular anterior que se encuentra horizontal. Tengo dos horizontales y uno vertical, que es el posterior. No, ya, me confundí. El conducto semicircular lateral es el único horizontal. Aquí hay un error de diapositiva. El anterior y el posterior son verticales, ¿ok? No es horizontal. El anterior hace una especie de relieve que genera la eminencia arcuata, que es esa eminencia que podemos ver en el endocráneo. Tengo el orificio ampular que se encuentra en la pared medial del vestíbulo y la no ampular tiene una especie en común, o sea, tiene una unión en común, parece un corazón, con el conducto semicircular posterior. Es decir, mi superficie no ampular se reúne, y eso suele ser pregunta, mi superficie no ampular de anterior se reúne con la posterior, ¿sí? Un conducto, una región en común. Y el conducto semicircular posterior, que también es vertical, que es perpendicular al anterior, así. Y este hacia acá. Y se encuentra el orificio ampular en el borde inferior de la pared posterior del vestíbulo. Como les dije, en las superficies ampulares tengo la mácula. En esa mácula tengo algo así, más o menos, y en ese interior tengo endolinfa, ella se va moviendo, ¿ok? Y es la encargada de percibirme todo lo que es la percepción del equilibrio. Y eso me constituye los nervios vestibulares que se van a unir con los nervios cocleares de la audición, de la cóclea obviamente, para formarme el nervio vestíbulo-coclear. Perfecto. La cóclea. La cóclea tiene una especie de forma de cono y una base aplicada. Se encuentra medialmente al fondo del conducto auditivo interno. Tiene una especie de parte, la primera parte es el modiolo o la columela. El modiolo o la columela básicamente es la base que está aquí, ¿ok? Ese modiolo o columela es el eje por el cual va a encontrarse el conducto espiral. Estos son conductos espirales, miren cómo da la vuelta. Vuelta, eso está dispuesto así, ¿ok? Entonces, en donde yo voy a dar estas vueltas es el modiolo. Es decir, yo tengo modiolo, y alrededor del modiolo yo voy a tener esto así, que ya es el conducto. Esto es el conducto espiral, una especie de conducto cerrado. Y también voy a tener que se inserta algo denominado la lámina espiralósea. Esa lámina espiralósea es la que me va a dividir estos conductos espirales. Mira, estos conductos y esto es lámina. La lámina está alrededor del modiolo. Esa lámina espiralósea me va a dividir estos conductos en una rampa vestibular y en una rampa timpánica. ¿Ok? Perfecto. Estas son las rampas y finalmente la parte más superior, el punto donde convergen las dos rampas, se denomina helicotrema. Y esto es la lámina espiralósea, aquí. Y esto es la lámina del modiolo, que es el punto más superior. Ahora bien, aquí esto está muchísimo mejor, ¿ok? Esto es un conducto, miren. Conducto, un verdadero conducto. Da 2,5 vueltas, por cierto. Y esto es la lámina espiral. Miren cómo se insertan alrededor. Y esto es el modiolo, ¿ok? Eje. Y aquí empieza a dar la vuelta. Esto es la membrana basilar. Esto, en la lámina espiralósea, en la parte más lateral, se va a encontrar la membrana basilar. Y esa membrana basilar es de suma importancia porque en esa membrana basilar se va a colocar en la parte más superior lo que me va a traducir propiamente la audición, que básicamente es el órgano de Corti. Pero ya vamos a ver. Da 3 vueltas alrededor del modiolo, describe el latarjet, va desde la base hacia la porción del vértice, la parte más superior. Es la parte de la lámina del conducto espiral, se inserta en el borde lateral del modiolo, se encuentra la parte acá de la cúpula de la cóclea y la lámina del modiolo. Bien, la lámina espiralósea. La lámina espiralósea se dirige desde la parte más inferior, asciende, alrededor del modiolo. Se inserta el borde lateral libre en el conducto coclear hacia el lateral y en el gancho de la lámina espiral. Ahora bien, las rampas de la cóclea. Esta lámina espiralósea me va a delimitar entonces dos rampas, porque esto entonces es conducto, ¿ok? Aquí pueden ver, esto es una cóclea.
cortada, ¿ok? Esto es una cóclea cortada hacia la mitad. Entonces, ¿qué yo voy a ver? Hacia el superior voy a ver una rampa vestibular, ¿ok? Acá. Esta rampa vestibular se encuentra separada, vamos a tener, mejor dicho, así, una rampa vestibular, una rampa timpánica y un conducto medio, ¿ok? Entonces, esta rampa vestibular se encuentra separada de ese medio por la membrana de Reissner, ¿ok? La membrana de Reissner, pregunta de parcial, me separa la rampa vestibular de la rampa media. La rampa timpánica y la rampa media se encuentran separadas por la membrana basilar. Esta membrana es la que más me importa precisamente, porque esta membrana cuando se mueve es que me estimula que suba o baje el órgano de Corti para que se pueda generar esa traducción, ¿ok? Aquí está, esto es el órgano de Corti, ¿ok? Este es el órgano de Corti, este es el órgano de Corti, la cual me va a generar la traducción de la vibración. A partir de ahí es que yo realmente empiezo a escuchar. Miren, dense cuenta que esto es el nervio. Es decir, el que me va a recibir esa vibración y me lo va a traducir es él. Miren cómo tiene los receptores para este nervio, para constituir el nervio coclear. Bien, miren cómo está acá. Este es el órgano de Corti, el nervio, el ganglio, y constituyo el nervio coclear que se une con el vestibular y me forma el vestíbulo coclear. Esto se va a encontrar así hasta arriba, hasta el ápex. Miren, aquí está. Timpánica abajo, vestibular arriba, órgano de Corti, Reissner, basilar. Vestibular, timpánica, Reissner, basilar. Órgano de Corti en la mitad. Y eso pasa hasta arriba. Dense cuenta que todo esto se reúne y tiene toda la información de cada parte. Vamos a tener dos cosas, sonidos de alta frecuencia y de baja frecuencia. Los sonidos de alta frecuencia se van a encontrar en el helicotrema. Por favor, muchachos, eso es pregunta de parcial, lo pusieron en mi semestre. Los sonidos de alta frecuencia se van a medir en la parte más superior, es decir, a nivel del helicotrema. ¿Por qué? Eso pasa más que todo debido a que la parte más basilar tiene una membrana más gruesa, ¿ok? Entonces, los sonidos de baja frecuencia, me equivoqué. Los sonidos de baja frecuencia se van a encontrar en la parte más superior y los de alta frecuencia en la parte basilar. Y esto ocurre porque las láminas de la parte más inferior son más gruesas. Entonces yo necesito más frecuencia para que ellas se puedan empezar a vibrar y de esa manera mandar la señal. Entonces los de alta frecuencia abajo y los de baja frecuencia hacia arriba. Las frecuencias son esto. Si yo tengo una alta frecuencia, tengo una mayor cantidad de vibración y esa vibración entonces se encuentra en la parte basilar. ¿Por qué? La basilar es más gorda y necesita más energía para que se mueva. Y la parte superior son más delgadas. Y la parte más delgada se puede mover con los sonidos de baja frecuencia. Bien, tengo el laberinto vestibular, tengo el laberinto coclear, tengo las partes, el utrículo, el sáculo y el inicio del conducto coclear. El utrículo y el sáculo son los responsables, son mis órganos, básicamente que se alojan en esos recesos utriculares y saculares. Su mácula es un área de epitelio sensorial cubierta por una membrana otolítica con los otolitos incrustados o cristales de carbonato de calcio. ¿Ok? Básicamente, esos son, así como yo tenía el órgano de Corti, que era mi receptor en la parte de la cóclea, el sáculo y el utrículo contienen en su interior la mácula, y esa mácula es mi órgano sensorial, pero del equilibrio. El sáculo se encuentra debajo del utrículo, del receso sacular del vestíbulo óseo. Con la mácula con iguales características del utrículo, es decir, teniendo igualitos los otolitos, la porción inicial del conducto coclear bajo el sáculo y su inervación atraviesa la mácula cribosa, que son esos orificios que se encontraban en los recesos, para que toda esa información pase a través de él y me constituya el nervio vestibular. Y su interior, que es la parte de todo lo que es óseo, tengo el conducto membranoso, ¿ok? Que es el conducto endolinfático, que me contiene la endolinfa. Bien, muchachos. Siento que esta parte no es como muy importante que la sepan, pero bueno, no está de más. En el interior de la mácula, del sáculo y el utrículo, tenemos algo denominado los otolitos. Esos otolitos
son los que se van a mover a medida que yo mueva mi cabeza, es decir, equilibrio, buscando equilibrio. Cuando yo muevo la cabeza hacia adelante, los otolitos tienen una mayor densidad, ¿verdad? Que esa endolinfa. Entonces, si yo me muevo hacia adelante, esos otolitos se mueven hacia atrás, ¿ok? Es como que yo mueva agua hacia adelante, aceite hacia adelante, ellos van en la otra dirección, ¿ok? Bien. Bien. En el interior de la rampa vestibular y la rampa timpánica voy a contener perilinfa. Y en lo que es la rampa media, yo voy a tener endolinfa, que es la que me va a constituir para poder yo llevar esas señales. Otra cosa que se me olvidaba es esta membrana tectoria. Esta membrana tectoria se encuentra cubriendo el órgano de Corti porque cuando yo llevo esa vibración, esa información, que yo mueva o no la membrana tectoria es lo que me va, junto con la membrana basilar, por supuesto, es la que me va a generar esa repolarización o hiperpolarización de ese órgano de Corti. Miren, aquí está. Bien, esto es la membrana tectoria que se encuentra en la porción superior. Esta básicamente tengo las diferentes celillas que contienen células ciliadas externas, células ciliadas internas que se unen a esta membrana tectoria y dependiendo del movimiento de las células ciliadas externas o internas es que yo voy a poder hacer la traducción del sonido. Estas las internas y estas las externas, ¿ok? Esta es la membrana basilar y ya, listo. Se lleva toda esa información. Bueno, muchachos, siempre sé tú mismo, pero si puedes ser Batman, bueno, mejor ser Batman, que está mejor. Y con esto concluimos oído interno, ya. Ya saben, les dejo que rectifiquen y evalúen a través del Latarjet lo que es inervación y irrigación y bueno, nos vemos.